Bueno, buenos días a todos. Estuvimos ahí, cambiamos de dirección temporalmente. Esperemos que alcancen a encontrarnos los que estamos por ahí como conectados a esta historia. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestra charla acerca de la gobernancia de la inteligencia artificial. Este es un tema que es apasionante, preocupante, y yo creo que esto tiene un montón de aristas. Voy a arrancar súper rápido un poco contándoles quiénes estamos aquí reunidos. Somos un grupo de amigos con ganas de hablar mucho de temas de inteligencia artificial y puntualmente hoy nos une el tema de la gobernanza. Entonces, primero que todo, les quiero presentar a Diana Medina. Diana es consultora en asuntos públicos y comunicación con más de 20 años de experiencia en relaciones gubernamentales e internacionales, especializada en marketing político y opinión pública. Ella es directora de su compañía Seguimiento y Estrategia, catedrática en múltiples universidades colombianas y Honorary Associate de la Universidad de Wisconsin-Madison. Su expertise abarca, comunicación política, lobby, gestión de crisis y monitoreo regulatorio, con profunda experiencia en el análisis institucional y político, tanto a nivel nacional como regional. O sea, Diana, aquí estás, mejor dicho, pero sobrada en conocimiento, en tu salsa. Muchísimas gracias, Camilo, por esa presentación. Un saludo a todos los que nos acompañan hoy y de verdad complacida de poder compartir este espacio con expertos en la materia, especialmente hablando de temas que poco conocemos, que tenemos que ir investigando y que lo que generan estos espacios es conversación, investigación e intercambio de ideas. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidísima. Sigo con César. César Trujillo es fundador de Superminds y candidato a doctorado en IA y Machine Learning por Walsh College. Es ex socio y ex country manager de Soho Human Tech. Es una consultora de tecnología en 6 países donde lideró la transformación hacia una organización iFirst, muy alineado con esto que estamos hablando, y profesor de posgrado en el Rosario. Su enfoque está en ayudar a empresas a adoptar IA de forma responsable para obtener ROI en menos de 90 días mediante el método Superminds, combinando estrategia de inteligencia artificial, transformación empresarial y adopción ética de la tecnología. César, recontra bienvenido. No, muchas gracias. Hiciste muy bien la tarea. Creo que está muy bien descrito. Muy feliz de estar acá con semejantes cracks. Claramente, el tema de la gobernanza para mí, si bien no es mi tema principal, pero sí tiene que ver mucho con precisamente esa adopción de la IA responsable que deberían tener tanto organizaciones como empresas. Entonces, muy feliz de estar acá con semejante como tan potente. Bacanísimo. Bueno, y ahora les presento a Giovanni Estela. Giovanni Estela es de los que no necesita presentación, pero lo vamos a presentar porque cómo no vamos a hacerlo. Giovanni Estela es ex country director de Google con 18 años en la empresa. Él estuvo liderando Colombia y Centroamérica y es ahora creador de algo tremendo que se llama IA con Canas y es socio de una compañía que se llama Likes. Es especialista en ayudar a CEOs y empresarios mayores de 40 años a triplicar su productividad y ventas utilizando IA sin tecnicismos. Es MBA de London Business School y actualmente está cursando el Chief AI Officer Program en the University of Chicago Booth School of Business. Es Top Voice en tecnología e innovación en Colombia y creo que no solo en Colombia, y enfocado en estrategia digital, liderazgo y transformación empresarial. Recontra bienvenido a este espacio. Qué felicidad que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal, Cami? Muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer estar aquí compartiendo este segundo episodio de ese tema de gobernanza. Curiosamente, anoche tuve una clase de ese curso de Chicago justamente sobre governance. Estoy cursando ahora el curso de governance estas semanas, entonces estoy muy actualizado, digamos, con las tendencias de governance. Pero seguramente es un tema interesante y es un tema que se va a volver cada vez más importante, cada vez más relevante en los próximos meses, en la medida que más y más empresas y también la sociedad civil vaya entendiendo mejor las implicaciones de la inteligencia artificial. Totalmente, bueno, súper bienvenido, Gio. Y además, si estás en plena clase de governance, pues qué maravilla, esto va a estar una delicia. Bueno, y last but not least, Diego Montañez,
Consultor independiente especializado en gestión y gobernanza de IA orientada a negocios con estudios de certificado de posgrado en inteligencia artificial en Purdue University y certificación en IA en marketing de la University of Virginia Darden School of Business, con más de 20 años de experiencia en gestión de cuentas corporativas y eventos. Su enfoque está en la adopción ética y legal de la IA generativa, gestión de riesgos de IA y experiencia del cliente. Es ex account manager y founding partner en Pidamos Marketing Total. Diego, bienvenido. Hola a todos, feliz de estar acá y sí, igual que Giovanni, ahorita yo estoy clavado en plenas clases con el tema muy fresco, entonces feliz de compartir algunas cosas que estamos viendo en la universidad en este momento y creo que va a ser bien interesante hoy porque desde la vez pasada que hablamos han venido pasando. Justo una semana después pasaban cosas bien interesantes que seguramente les vamos a compartir hoy acá, que nos van a poner a pensar mucho sobre cómo está Colombia en la mitad de todo este salpicón de gobernanza a nivel mundial y algunas recomendaciones y pensamientos de parte de nosotros sobre qué debería ser el país en este momento y cómo se debería posicionar acá. Total, bueno, y me presento rapidito, mi nombre es Camilo Ramírez, soy emprendedor digital hace más de 20 años, trabajando esencialmente en marketing y creación de contenidos. Soy cofundador y director de Latinoamérica para Navigamo, creador del podcast llamado Metas en mi cabeza, donde justamente hablo con líderes acerca de qué va a pasar con la llegada de la inteligencia artificial. Y recientemente he traído para la parte del Cono Sur como director regional el AI Collective, que es el colectivo de inteligencia artificial más grande del mundo, con más de 120.000 miembros al día de hoy. Y un poquito, mi objetivo en este tipo de espacios es hablar un poquito de cómo digitalizar hoy no es opcional y hacerlo bien tampoco. Entonces, pues arranquemos con esta historia, a ver a dónde nos va a llevar el día de hoy. Me gustaría, con Diego estuvimos así unos minutos hablando de por dónde deberíamos arrancar a comernos este tema tan tremendo. No sé si quieres darnos como una intro para a partir de eso comenzar a enganchar toda la temática hoy. Gracias. Sí, le comentaba a Camilo que aunque Diana también tiene otros temas bien interesantes que seguramente van a salir en la discusión, pero tal como lo decía ahorita, la vez pasada estábamos cerrando con algunos pensamientos respecto a lo que está pasando en Colombia y no pasando, pues porque digamos, nada concreto ha pasado. Hay un proyecto de ley. Diana también es como mucho más experta que todos en lo que está pasando en Colombia con eso y ahorita seguramente nos puede compartir un poco. Creo que no ha avanzado mucho en medio de todo este nuevo capítulo de elecciones, como que todo se para un poco, entonces seguramente no va a haber gran cosa sino hasta final del próximo semestre o algo así. Pero tal como les decía, creo que es interesante mirar la película cuando hablamos en noviembre o diciembre fue que estuvimos, Creo que amigos, en noviembre tal vez, Noviembre ¿no? 13, noviembre, diciembre. sí, Exacto. noviembre 13. Justo después empezaron a pasar algunas cosas. Creo que hablamos con Giovanni de cómo estaba, digamos, una Colombia posicionada con respecto a una visión y una filosofía que en su momento como que se posicionó mucho con respecto a gobernanza y políticas de IA, y es la visión de la Unión Europea con el Acto de la Unión Europea. Yo alcancé a decir que de pronto deberíamos ser un poco prudentes y no irnos como hacia un polo demasiado proteccionista como es el que está teniendo la Unión Europea. Y justo, como les decía, una semana después pasó algo bien relevante con respecto a eso, y es que la Comisión Europea sacó el Omnibus, pues, lo llama, es como un paquete de nuevos reglamentos, como repensando un poquito su posición tan proteccionista y como tan cerrada frente, frente, frente a la innovación, poderlo, si se puede decir así. Em, y sacaron justamente un comunicado diciendo, oiga, vamos a empezar a cambiar un poquito la filosofía, flexibilizar
lo que ya tenemos. Em, Vamos a darle más tiempo a todas las empresas para que em, aquellas que están tratando de sacar sistemas de alto riesgo, que tenían cumplimiento para cumplir toda la normativa de la Unión Europea a finales del 2026, ya no va a ser a finales del 2026, les damos un añito más. Y adicionalmente, a nuestra estructura de protección de datos también vamos a empezarla a repensar. ¿Qué indica eso? Y lo dijo uno de los comisionados, nos estamos quedando atrás en la carrera de la inteligencia artificial. Empezaron a ver que Estados Unidos y China se los están llevando y todos los réditos económicos que están teniendo los están dejando escapar y dijeron, oiga, tenemos que hacer un pivot del tema. Hubo una cantidad de protestas, más allá de eso y de las noticias de las protestas, pues esto impacta lo que estábamos hablando y es esa alineación de Colombia con respecto a la Unión Europea sobre el acto de la Unión Europea, que el proyecto de ley es casi un copy-paste de esto. Eso está en el Congreso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Creo que es un punto de partida sobre el cual podemos retomar la discusión y después de pronto metemos un poquito de todo lo que está también pasando en Estados Unidos, que también es igual de importante. Diana, ¿tú cómo ves esta historia? Bueno, me parece muy interesante lo que está comentando Diego. Es cierto que tenemos unos avances legislativos y regulatorios. Sin embargo, hay que entrar a revisar en qué estamos exactamente. Hoy en día hablamos de 8 proyectos de ley cursando en el Congreso. Hay uno del Gobierno Nacional, que es precisamente al que se refiere Diego, el cual tiene mensaje de urgencia. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener un trámite mucho más rápido, tiene ponencia positiva y está pendiente de tener esa discusión en comisiones conjuntas, en las comisiones sextas. Entonces, digamos que este es un proyecto que se le va a dar celeridad. Las sesiones en el Congreso empiezan ahora en marzo, entonces pues estamos a la espera de qué puede suceder. Es interesante lo que comenta Diego porque tal como él lo dice, pues esto termina siendo un proyecto muy similar a lo que se ha venido trabajando en Europa. Habría que ver si va a haber comentarios de los gremios o de distintos sectores frente a la actualización. Recuerden que en el trámite legislativo los proyectos se pueden ir también actualizando, incluyendo, eliminando. Entonces creo que esto va a un proceso de discusión muy importante y es acá cuando tenemos que buscar espacios como audiencias públicas en el Congreso de la República para discutir esto y también tener una línea por dónde debe ir el país. Por otro lado, hay otros proyectos. Los proyectos ya hablan de temas más particulares, desde el avance de los servicios en el sector público con el uso de la IA. También quizás el más avanzado está encaminado a incluir lo que es la IA, el estudio de la IA en la clase de informática en los colegios. Entonces ya son temas particulares que creo que son muy importantes, pero sin duda hay que tener un marco regulatorio para saber por dónde vamos y cuáles van a ser las reglas de juego. César, ¿tú qué opinas del tema? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ha caído una cosa muy particular en lo que has dicho. De hecho, se ha venido moviendo definitivamente. Están los proyectos de ley específicos, como ya unos que ya en este punto son un poco más antiguos, como el del 2020-005, 2024C. Hay otros que todavía están en trámite, no hay como una ley de marco. Y por el otro lado, las superintendencias, algunas superintendencias y entidades comenzaron a sacar como algunas líneas más finas. Pero en general lo que yo siento es que como que en Colombia hoy en día se está regulando la IA por pedazos, es decir, se está regulando una parte de datos, otra parte de consumo, otra parte de finanzas, pero yo creo que la gran pregunta en últimas es saber si todos estos proyectos de ley se van a convertir como en un marco más cohesivo, más coherente, o va a ser otra capa de ruido. En principio, por ejemplo, algunos proyectos de ley estaban básicamente emulando un poco lo que estaba pasando en Europa, que claramente Europa ya se dio cuenta que no es por ahí, es decir, no es ni la velocidad, no es exactamente poner tantas regulaciones o sobreregular, y de lo contrario esto se termina convirtiendo en otra capa gigante de burocracia, ¿no? Y hay definitivamente unas, digamos, sacando un poco de lo público y pensando un poco más en lo que está pasando en esa parte de cooperación público-privada. Definitivamente sí hay unas como iniciativas, como algunas islas muy interesantes, pero no hay un sistema. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia Financiera tiene un sandbox muy interesante que es como, y muestra exactamente
esa cooperación entre el Estado y la fintech para probar como unos ciertos modelos de scoring, de onboarding digital, de biometría, etcétera. Lo mismo que el COMPES, pero todavía de nuevo falta como una iniciativa o un órgano que coordine la IA con unos temas muy, muy claros. Es decir, nosotros somos muy buenos haciendo pilotos y sandboxes, pero en últimas creo que lo que nos falta es pasar como de esa cultura de islas a un sistema mucho más eh, coherente, como con una arquitectura institucional que conecte el gobierno, que conecte empresas, que conecte a la academia, que conecte las regiones, etcétera. Eso es un poquito como mi percepción al respecto. Gio, ¿y tú qué dices? ¿Tú crees que sí, que con eso que dices, César, será que sí se logra como esa cohesión y como liberar los intereses particulares y llegar a algún acuerdo en el que esto avance a buena velocidad, nos lleve a mejor, a ver, a mejores puertos y que sea lo más conveniente para todo el mundo? ¿Qué te dicen a ti desde lo que ya estás viendo en lo que andas estudiando ahora? No, he visto que es lo que estoy viendo, a mí me parece, estoy de acuerdo con lo que dice César, de la falta de una visión más holística de que queremos que represente la inteligencia artificial para Colombia. Se está tratando la inteligencia artificial como una herramienta más que por ende entonces necesita ser regulada a nivel de literalmente tecnología, herramientas, fierros, pero está faltando la visión de decir queremos que la inteligencia artificial se vuelva una oportunidad, no sé, de democratización de oportunidades, por ejemplo, para las empresas colombianas o para los ciudadanos colombianos. Eh, y ahí es donde creo que está el vacío principal, que es un poco lo mismo que ha pasado en Europa, que quizás ahora se está intentando corregir, pero tímidamente. En Europa también se ha manejado como una amenaza. Yo estoy sorprendido, ya lo mencionaba la última vez, yo estoy sorprendido de todas las veces que hablo en Europa de inteligencia artificial con la mayoría de las personas y empresas se habla desde la amenaza de la inteligencia artificial. Entonces, todo el tiempo es protegerse contra los riesgos que representa la inteligencia artificial para la sociedad. Y ojo, seguramente pueden existir, pero no es toda la foto, no es toda la película. Hay todo un lado de lo bien que puede generar y lo positivo, el impacto positivo que puede generar que no se está considerando. Y entonces, yo creo que esa parte todavía está faltando. Ojalá que se pueda empezar a conversar o a ver, pues el gobierno moverse más en esa línea, porque sí, yo creo que es- tenemos una ventana de tiempo no muy grande, no muy larga, de quizás un par de años, para de verdad usar la inteligencia artificial como un nivelador. Colombia no tiene los recursos económicos que puede tener Estados Unidos para crear un gigante de tecnología como puede ser Google en este momento, pero tiene mucho talento. Y el talento, si tú lo pones en las condiciones correctas para poder innovar y para poder tener impacto, lo va a hacer. Entonces creo que esa debería ser la conversación sobre inteligencia artificial a nivel estatal o a nivel nacional y también a nivel regional. Hay mucho que se puede hacer si empezamos a ver a Hispanoamérica, incluso todo LATAM, como un único organismo en ese sentido, como una federación que puede desarrollar iniciativas en conjunto. Creo que se puede hacer mucho más ahí. Me gustaría ver muchas más iniciativas ahí, en vez que tantos pilotos, tantos sandbox, tantas cosas que, ojo, seguramente es mejor que no hacerlos, pero si no se hablan después entre sí, si no están coordinados, al final van a tener impactos limitados. ¿Qué creen ustedes que, y yo creo que ahorita tocaremos este tema aprovechando que tenemos a Diana acompañándonos y es definitivamente el momento que vivimos particularmente en Colombia y es que estamos al borde de unas elecciones muy relevantes, pues van a hacer que el papel de la IA seguramente sea definitivo en lo que vaya a pasar desde la comunicación, desde, bueno, desde muchas temáticas. En esa en ese esfuerzo por, como decías, Gio, de sacar algo adelante a la velocidad tan rápida como pueda ser, ¿ustedes cómo ven eso en el tan corto tiempo que tenemos? Porque vamos a ver un efecto real de la IA en tomas de decisiones
que modifican un país entero y por no decir una región, porque al final pues un buen o mal presidente de un país pues hace mucho ruido con los vecinos también, sin hablar de alguien en específico, sino simplemente pues como la gran decisión que se va a tomar y el gran papel que tiene la IA en ese juego. ¿Qué opinan ustedes? No sé si de pronto Diego y Diana quieren opinar al tema. Sí, interesante. Quiero de pronto retomar lo último que dijo Giovanni como para conectarlo con lo que sugirió Camilo y es, ¿qué va a priorizar Colombia ahorita que estamos entrando en una etapa de elecciones? Digamos, una alineación política, ¿cierto? Con respecto a, a los candidatos que se vienen, ¿cierto? Que obviamente aquí estamos súper polarizados, igual que en todo el mundo. Esa polarización eh, va a priorizarse sobre lo que debería pasar y lo que debería adoptar Colombia, la posición que debería adoptar Colombia, no por alinearse a una filosofía de un país, sino por buscar los mejores réditos de todo lo que está pasando en inteligencia artificial ahorita. Yo también estoy con Giovanni. Yo creo que tenemos que ser realistas con respecto a la carrera de la inteligencia artificial. Colombia no es un jugador protagonista, ¿cierto? Ahí está India, Europa, Estados Unidos, China principalmente. Nosotros creo que somos unos adoptantes que deberíamos ser muy estratégicos en este momento, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la visión que deberíamos adoptar para poder sacar provecho de todo lo que está pasando, ¿cierto? Eh, si nos restringimos mucho, como lo vimos ahorita, la Unión Europea que está tratando de cogerle el paso a Estados Unidos y China, pues nos vamos a quedar mucho más atrás. Si nos estamos pegando a la visión de aquel que ya está viendo que se está quedando rezagado, pues digamos, es un poquito peligroso. Entonces, como lo decíamos la vez pasada, yo creo que es importante que con todos estos proyectos de ley, Colombia entienda esto y de alguna manera, como para acuñar un término, debería ser como una especie de innovador prudente, ¿cierto? Estar muy pendiente de todo lo que está pasando, tener una regulación viva, ¿cierto? Estaba leyendo en estos días, hay un artículo que creo que es el 37, Diana, que menciona que, que dentro del proyecto de ley, que una vez se apruebe el proyecto de ley, este debe ser un proyecto que debería adaptarse a todo lo que está pasando. Y yo lo veo más como una sugerencia que como algo muy importante dentro del proyecto de ley. Para mí esto debería ser casi que una columna vertebral, ¿cierto? Aquí todo el mundo está tratando de entender cuál es el mejor camino. Colombia no ha empezado, se le está pegando a la Unión Europea que está patraciándose, por decirlo de una manera coloquial, debería estar muy prudente en la mitad, con una revisión continua. Este artículo 37, si no estoy mal, debería ponerse casi como columna vertebral de todo lo que está pasando y centrarse muy en el medio. Tiene que ser un seguidor rápido Colombia de todo lo que está pasando. Y ahorita de caras a las elecciones, pues digamos lo peligroso es qué va a hacer el nuevo gobierno, ¿cierto? Con esta polarización tanto de Colombia como a nivel mundial, ¿a qué visión se le va a pegar? ¿Va a priorizar, digamos, alguna de las dos visiones, una muy proteccionista o otra muy a favor de la innovación, porque está interesado en que la inteligencia artificial, como decíamos al principio, presente los réditos económicos que quiere Colombia, sabiendo que no es un jugador fundamental, ¿cierto? O más bien va a priorizar sus intereses políticos para llegar a la presidencia, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que piensa el próximo gobierno y qué es lo que piensa el Congreso ahorita con respecto a esa orden rápida que está dando el Congreso para la aprobación del proyecto de ley. Sí, ahí me gustaría notar que no solo tenemos ese trámite de proyectos en el Congreso, sino, como lo comentó César, ya tenemos un COMPES. Un COMPES es una política de Estado y creo que eso es clave porque es lo que debería dar la medida de para dónde va Colombia, independientemente de lo que pueda estar pasando en el Congreso, ya tenemos unos objetivos y metas que se deben lograr en determinado tiempo. Entonces creo que esa es la parte fundamental y es entrar a revisar en qué está el COMPES, cómo ha sido su progreso y aquí articular. Esto lo decía Giovanni y es no tenemos articulación. Entonces no tenemos articulación del COMPES con los proyectos de ley, no tenemos articulación entre el sector público y el privado
Acá la pregunta es, ¿en dónde está el privado? También anotando, dando información, especialmente con técnicos y especialistas sobre el tema. Entonces, fíjense que sí nos falta esa articulación, organización, porque estamos abriendo muchas vías normativas, muchas. Y finalmente no está claro para dónde vamos. Hay un tema también muy interesante y es en estas elecciones, no son unas elecciones fundamentales, pero no he visto la primera propuesta de IA. Eso no quiere decir que no exista, ¿no? Estamos en ese proceso todavía donde se están definiendo los candidatos, pero creo que sí va a ser fundamental entender y conocer los candidatos que están pensando de esa inteligencia artificial, porque eso además nos va a dar una idea de para dónde va el país, ¿sí? Y cuál va a ser, como lo comenta Diego, esa filosofía que vamos a tomar, porque acá ya no es derecha ni izquierda, acá ya es un tema de desarrollo de país. Entonces, estamos a la espera también, empezando este proceso electoral, ya lo estamos, en el momento además de empezar a conocer propuestas y es qué se va a trabajar con ella. Pero también acá mi invitación es a que el sector privado sea mucho más proactivo. Creo que todo lo que estamos viendo desde el legislativo, que está muy bien, desde el gobierno nacional, y dónde está la propuesta de los privados, que finalmente son los que hoy están desarrollando la IA dentro de sus organizaciones. Entonces, creo que es algo que también tenemos que empezar a plantearnos. ¿Tú crees? Yo no sé si de pronto esta pregunta es para César y Gio, que están muy en ese Sí. universo más de la consultoría y como de estar en las empresas. Les voy a decir mi sensación. Y cuando Diana dice que es importante ver el punto del corporativo y tal, inclusive, pues, digamos, de los candidatos, es que en realidad casi nadie sabe qué pasa con la inteligencia artificial. Yo no sé si en realidad los candidatos saben lo que implica esto. No sé si ellos como personas en realidad entienden la complejidad o están todavía en fase, si yo chateo con ChatGPT, que es un poco lo que uno ve en el mundo corporativo, y ¿cómo lo vas a implementar en tu compañía? No, yo ya pagué Copilot y entonces eso quedó solucionado. ¿Qué opinan ustedes que están un poquito más en las empresas con respecto a esto? ¿Y será que sí estamos cerca de que el corporativo, que las compañías y las empresas tengan una posición concreta con respecto a la inteligencia artificial y el impacto que va a tener? Si Yo, quieres, dale, Gio. yo Sí. puedo hablar hablo como ex Google. eh, no quiero que me maten mis ex compañeros, pero bueno, no estoy en Google, entonces puedo hablar abiertamente. Acercamientos se hacen, el punto es que tampoco la verdad ha habido mucha oportunidad de colaboración, por lo que yo he visto y recuerdo. Y hablo de, no sé, por ejemplo, propuestas conjuntas entre grandes empresas tecnológicas para que ayuden al gobierno a armar una política de largo plazo de inteligencia artificial. Creo que a nivel conceptual y a nivel de ganas hay todo el apetito y la intención de todas las compañías, las de siempre, tecnológicas, de hacerlo, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil, no ha habido una invitación clara, abierta, a sentarse de verdad a armar una estrategia de ese estilo. Em, y eso ha dificultado bastante después la forma que se trabaja. Y creo que sí está faltando esa capa de aporte de la empresa privada, pero no creo que sea una responsabilidad de la empresa privada. Creo que ganas y interés de parte de la empresa privada para hacerlo sí lo habría, pero no ha sido fácil. Y pues, no es cuestión de sacar juicios o pues, hablar bien o mal de nadie. Simplemente, digamos, cada quien tiene su orientación y sus ideas y su entendimiento de cómo debería mirarse a un problema o a una oportunidad tan grande como esta, hasta donde yo vi, y eso es, digamos, hasta principio del año pasado, los acercamientos que se había intentado hacer habían sido lentos y no fáciles, digamos, de llevar a cabo. De mi lado, yo creo que sería increíble si se pudiera no solamente hacer que se monte la empresa privada, sino también que se monte más la academia. Creo que se podrían hacer grandes cosas a nivel de establecer un marco, que es lo único que hay que hacer en este momento, pero un marco, sin entrar en regulamentar o legislar sobre herramientas. Si se pudiera sentarse todos en una mesa y trabajar juntos con las mejores cabezas del país en pro de verdad de sacar esto adelante, creo que se podía lograr.
Y eso es un poco también una invitación a que ojalá pueda pasar, porque estoy seguro que del lado de las grandes empresas tecnológicas hay mucho apetito y si ellas se montaran y se pudieran montar trabajando con gobierno, eso activaría toda una serie de beneficios después. Sí, yo coincido con Gio. Yo también siento que puede que haya intención, pero también siento al sector privado, por lo menos dentro de los sectores que yo abordo, muy aislados. Es decir, quizás creo que el sector más cercano es el sector legal, que están pensando como, y lo adoptan en IA como un tema de IA responsable y tienen modelos de gobernanza internos, etcétera. Y algunos clientes quizás del sector salud, por obvias razones, por todos los temas de regulación, así como banca. Otras industrias como, no sé, marketing o, eh, qué sé yo, todos los temas de PropTech, etcétera, son mucho más flexibles, pero como que mientras no los afecte, siguen derecho. Y siguen derecho en términos de la intención principal es cómo la IA me va a mejorar a mí mi negocio, cómo lo va a hacer más eficiente y cómo me va a generar más retorno de inversión. Punto. Pero como que no se sientan a pensar un poco las implicaciones. Sobra decir que sí o sí para mí, y esto ya es como una posición muy inflexible y muy ética de mi lado, yo no trabajo con clientes que solamente buscan implementar un agente o que buscan hacer una automatización si no tienen contemplada toda la parte de la gobernanza por detrás, toda la opción responsable de la IA. Es decir, he tenido solicitudes de clientes que me dicen, listo, yo con esto puedo suprimir esta planta de empresas y básicamente es como quiero medir la IA. Y esto me lleva a un tema que me parece súper urgente, que es que todos sabemos que el impacto de la IA en términos laborales va a ser muy fuerte. En Colombia va a ser muy fuerte y lo peor es que creo que lo estamos subestimando. Y es más, si pensamos en la región, va a ser gigante. Yo por ahí leí hace poco que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tenía una estimación como de que cerca del 58% de los empleos en Colombia estaban en riesgo de automatización parcial. No desaparición total, pero sí automatización parcial. Y eso implica un cambio fuerte en términos de tareas, de reskilling. Eso pasa con todas las tecnologías. Ojo, esto no es meter terrorismo, ni mucho menos. Pero lo que me parece importante es que creo que por ahora las estrategias hablan como de un cierre en esas brechas de habilidades, hablando un poco de las universidades, las más responsables tienen esa ya marcos regulatorios de adopción de IA al responsable. De hecho, el Rosario, donde damos clases, Gio y yo, pues tiene ya toda una política completa al respecto. Inclusive tienen un sitio web al respecto, etcétera. Pero digamos que está muy concentrada esa toda esta preparación con respecto a las posibilidades laborales y al impacto laboral en grandes ciudades y en unos sectores específicos, pero no hay una política masiva de reskilling y de protección social pensada desde la IA. Yo creo que discutimos muy poco la IA desde el empleo y de nuevo, reitero, no lo hago desde el terrorismo, lo hago desde la necesidad importante de lo que puede estar pasando en el país y en la región. Yo creo que si definitivamente más de la mitad de los trabajos van a tener una automatización parcial o van a tener un impacto parcial en sus tareas, es urgente comenzar a conectar la IA o la gobernanza de la IA con formación, con protección social, porque pues de lo contrario creo que vamos a llegar muy tarde. Creo que Diana, tú ibas a decir algo al respecto. Voy a decir algo antes y es para los que nos están viendo, que por ahí algunos nos han saludado en el chat y toda la historia. Si quieren tirarse una pregunta en comentario o algo que quieran que toquemos aquí en este espacio, pues es el momento perfecto para que lo hagan. La idea pues es que esto sea una conversación. En este momento estamos 5 personas aquí, pero la idea es que de alguna manera todos los que se estén conectando hagan parte de esta historia. Entonces, recontra bienvenidos a opiniones, preguntas, todo lo que quieran poner ahí en el chat está súper bien. Entonces, dale, Diana. Bueno, con lo que comentaba César, creo que es importante analizar la realidad hoy de nuestro país, ¿no? Y ver estos cambios económicos y de coyuntura. Y acá la pregunta es, todo lo que está pasando, inclusive si hablamos del incremento de salario mínimo, podría llevar a que las empresas tomen una decisión más rápida de implementar estos sistemas. Entonces, insisto, como dice César, yo creo que no hay que ser alarmista, hay que hacer análisis muy detallados de lo que puede pasar, pero la pregunta es si todo también estos cambios que estamos teniendo económicos
puede llevar a que las empresas piensen en otro tipo de mecanismos en donde incluso podamos ver ese cambio radical, ¿no? No que nos desplace la IA. Yo soy de las que pienso que en este momento tenemos que ser un poco más inteligentes y tener la IA a nuestro servicio. La IA todavía nos necesita, no ha llegado el momento, ustedes son los expertos, pero creo que tenemos un tiempo en donde lo tenemos que articular. Nosotros en asuntos públicos lo hemos llevado, con Camilo estamos trabajando en asuntos públicos y con inteligencia artificial, y lo que nos hemos dado cuenta es que hoy todavía no nos puede reemplazar. Entonces acá la pregunta es, ¿estos cambios nos van a llevar a ser más rápidos en los procesos o no? Por otro lado, también quiero comentarles que hablando de esa normativa a nivel latinoamericana, el Parlamento andino el año pasado aprobó un marco regulatorio buscando armonizar las legislaciones de los diferentes países. Esto me parece que también es un avance y es ya de cara a cómo va la región, que lo planteábamos en el webinar pasado, y es qué va a pasar, porque hay unos más adelantados, otros más atrasados. Veamos que Chile siempre está un poco más adelante, igual que México, incluso para hablar de temas electorales. Ya Chile tiene un proyecto de ley en donde busca regular los procesos electorales a través de promoción y de trabajo en marketing con IA. Y eso es parte de lo que estamos viendo en el mundo. Estamos viendo en todos los procesos electorales IA, pero entonces con un problema enorme, y es la protección de los datos personales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estamos teniendo un panorama que se conecta todo y que es fundamental en lo que estamos hoy en Colombia. Nos acaban de hacer una pregunta que está buenísima porque es como, por favor, ustedes hablan un montón, pero expliquen algo sencillo. Entonces dice Juan Felipe Sánchez, ¿pueden explicar qué entienden como gobernanza? Está un poco abstracto, pero ¿en qué aterriza esta idea en el nivel práctico? No sé si de pronto Diego, que es como un recontraestudioso del tema, nos puede hacer un aterrizaje de esa definición para Juan Felipe que está preguntando ahí dentro de los comentarios. Pues, es básicamente de todo lo que estamos hablando, ¿no? Esto, y creo que Giovanni lo definió mucho mejor que yo la vez pasada, es como un conjunto de reglas y políticas adoptadas por las sociedades y por los gobiernos de los países para, digamos, para saber cómo se van a usar, digamos, todas estas innovaciones alrededor de la inteligencia artificial en pro, digamos, del crecimiento del país y también de alguna manera tratando de proteger los derechos fundamentales de los países, ¿cierto? Eso es básicamente, es un tema, digamos, como muy blando. Por eso aquí no nos metemos a hablar como de temas de modelos de inteligencia artificial y todo eso. Digamos, aquí sería buenísimo de pronto en una próxima conversación empezar a mezclar un poquito más de eso para que también la gente entienda de dónde viene esto. Y esto lo ato, Diana, con algo que me dejaste pensando. ¿Por qué no se está hablando de este tema a nivel político? ¿Por qué no vemos en ninguna campaña, ninguna propuesta de cómo se va a regular o cómo se va a aprovechar la inteligencia artificial? Y justamente es toda la falta de alfabetización sobre este tema en la gente del común, ¿cierto? Y no poniendo a nosotros como expertos, porque todos los días uno tiene que estar como investigando y actualizándose en este tema. Pero, y esa pregunta que hizo Juan Camilo, creo que fue que la Juan hizo Felipe. Ujú. Juan Felipe, digamos, está bien interesante. Digamos, hoy en día la gente y seguramente hasta los candidatos captan el concepto de inteligencia artificial relacionado con lo que usamos todos los días, que son modelos grandes de lenguaje que nos solucionan la vida para muchas cosas. Eso es inteligencia artificial, es algo mucho más profundo. La gente no lo sabe. Por eso es que no es un tema, digamos, relevante para las elecciones. Y lo más importante, no es un tema, pero como decía Giovanni, la importancia que puede llegar a tener esto es inmensa. Total. En Estados Unidos mueve la aguja, porque están viendo la plata que está moviendo esto, ¿cierto? Pero aquí nosotros no sabemos qué está pasando y seguramente las campañas tampoco. Entonces, eso nos dice el nivel de atraso en el que estamos en este tema. No sabemos qué es la inteligencia artificial, las campañas no lo saben, no están hablando de esto. Imagínense lo que puede estar pasando. No está moviendo la agua en Estados Unidos, como para cerrar ya, simplemente es un apunte para dejarnos pensando con respecto a lo que está pasando a nivel mundial. Yo no sé si ustedes oyeron el proyecto Génesis
que sacó el gobierno de Estados Unidos en este momento. Para ponerlo de una manera fácil de explicar, todos los modelos de inteligencia artificial hoy en día se alimentan con datos, todos los datos que encontramos. En un artículo lo ponían muy bien. Los datos, como para poner un ejemplo fácil de entender, es como comparar dos tipos de ríos. Un río caudaloso lleno de todo lo que haya, eso es lo que tenemos hoy en día. Eso es la data que alimentan los sistemas de inteligencia artificial hoy en día. Estados Unidos, con este proyecto Génesis, está dándole la orden a todos los laboratorios eh, científicos de Estados Unidos, 9 o 10 de los más importantes de diferentes temas, para que abran sus datos y se los den a los principales jugadores para que empiecen a entrenar modelos de inteligencia artificial con base en esa data. Una data que, a diferencia de ese río caudaloso y cochino y turbio, es un río pando, clarito, con agua potable, con la investigación y los mejores datos y los avances tecnológicos que hasta ahora no ha soltado el gobierno de Estados Unidos, lo está poniendo a la orden de todas estas grandes corporaciones. Imagínense lo que viene de aquí en adelante. Si lo que vemos es descrestador para muchos, hoy en día lo que va a pasar aquí en Estados Unidos va a ser sorprendente, porque es, por ponerlo de alguna manera, no sé, la NASA va a tener que soltar toda esa data para alimentar sistemas de inteligencia artificial. Si con lo que tenemos hoy en día, que es un revoltijo de cosas, estamos viendo lo que está pasando, ¿qué vamos a ver en los próximos años con esto? Y esto demuestra mucho el interés de un país como Estados Unidos de ponerse a la vanguardia de esto. Nosotros, ni siquiera en campañas políticas, estamos hablando de esto. Eso, de alguna manera, como que nos debería poner a pensar un poco. César, tú estás que te hablas y además acaban de poner Sí, una pregunta que de repente puedes ahí mezclar, no sé si la leíste, que está no la diciendo he Germán leído. Espitia, dice que qué riesgos y beneficios ven en que el Pentágono de Estados Unidos use el chatbot Grok AI y cómo debería manejarse para evitar problemas. Ahí se los dejo para que lo mariden mientras tanto. Perfecto, buenas cosas. Uno, yo coincido con Diego, creo que de nuevo acá en Colombia, en Latinoamérica en general, la IA no mueve la aguja y no la mueve por una razón, porque no hay conocimiento acerca de lo que puede hacer todavía. De nuevo, y parafraseando a Diego, estamos pensando en responder emails o responder ciertas curiosidades con ChatGPT, pero no entendemos el impacto tan profundo que puede haber. Los más visionarios comienzan a ver que esto comienza a cambiarles el negocio, partiendo específicamente desde la parte del negocio, y comienzan a actuar en consecuencia. Y lo que yo creo es que el otro día yo escuchaba a Ana Fernanda Mayhuasca, que en su momento fue parte de la Junta del Banco de la República, y ella en una entrevista dijo una frase de estas populares que a mí nunca se me olvidó. Me parece una frase súper buena. Y es, uno corre a la velocidad del perro que lo persigue. Y yo creo que eso es muy bueno, más allá de lo chistoso de la imagen, es la realidad. Acá todavía no hay urgencia de la IA porque todavía no sentimos la presión. La presión va a venir cuando comiencen a haber despidos como en Estados Unidos, cuando comiencen a haber monopolios fundamentados en IA en ciertas verticales de negocio que ya generan unas ventajas competitivas muy difíciles de cerrar en términos de brechas. Y cuando comencemos a tener agentes que comienzan a reemplazar gente. De nuevo, no es terror, ya algo de eso estamos viendo en Estados Unidos. Respecto a lo que dice Diego también acerca de la data, básicamente es un tema de data estructurada versus no estructurada. El 90% de la data del mundo es no estructurada, más o menos como el 95% se ha generado desde 2012 hasta acá. Y esto apunta básicamente a estructurar toda la data que eventualmente vamos a llegar ahí. Pero cuando las personas, y acá me devuelvo un poco la pregunta original, que creo que funciona muy bien, cuando a mí los clientes, y hablo de mis clientes normalmente son como los líderes de corporaciones, me dicen, ¿qué es esa vaina de la gobernanza? Yo simplemente les hago 3 preguntas y eso me sirve muy bien como framework. Uno es, piense un momentico en la IA en su empresa. ¿Quién decide qué sistemas de IA se construyen y para qué? 2, ¿quién responde si algo sale mal? Y 3, ¿qué derechos tiene la gente frente a esos sistemas? Cuando piensan en eso, dicen,
ya entendí para qué sirve la gobernanza. Y no solamente a nivel corporativo, a nivel general tiene aún, a nivel de organizaciones, a nivel de gobiernos, instituciones, tiene aún más impacto estas tres preguntas. Entonces yo estoy completamente convencido de que la IA, precisamente por la naturaleza de esto, la gobernanza de la IA no es un tema menor, es un tema que tiene que estar de frente en las conversaciones y tiene que estar paralelo a la adopción. Y desde ahora, antes de que sea literalmente tarde, antes de que la IA coja mucha ventaja y antes sobre todo de que ya no sepamos qué hacer porque ha ocurrido todo un cambio social, todo un cambio corporativo, todo un cambio económico a partir de la IA y lo comenzamos a padecer y a sufrir más que tomar control o aprovechar. Creo que eso es como mi aporte. Diana, tú tienes algo ahí que aportar. Sí, sí, creo que algo muy pertinente y es, estamos hablando de cambios sociales y acá tenemos que entrar a analizar la IA en la democracia. Y creo que si bien este no es el tema de hoy, sí es importante que empecemos a pensarlo cuando la IA está teniendo una presencia en partidos políticos. Y cuando hablo de partidos políticos no es ayudando a redactar sus propuestas, son partidos hechos con IA. Entonces, un ejemplo, el partido sintético en Dinamarca, donde ya tuvo la primera oportunidad de ser parte en un ejercicio electoral, ¿sí? O por qué no recordar el caso de Japón a la alcaldía en Tokio, en donde teníamos un candidato IA. Entonces, ¿qué va a pasar en esos procesos democráticos cuando tenemos además un agente o el desarrollo de una tecnología que está 24/7, que no se cansa, que no va a vacaciones, que tiene toda la data? Entonces, ¿a quién vamos a escoger? ¿Sí? ¿Cómo va a cambiar eso también nuestros procesos? Entonces yo creo que es algo que hay que analizar, que no está lejos, que no es un programa, que no es algo como un programa de estos que vemos en televisión, sino es algo que ya lo estamos empezando a ver en diferentes partes del mundo. Entonces no es solo desde las elecciones el marketing, que también es muy importante que revisemos y que hay procesos, por ejemplo, en la India, que tiene unas elecciones enormes, ya se está utilizando con muy bajos recursos candidatos que hacen videos con IA y aparecen en todos los lugares de la India y de una con los idiomas y el lenguaje de cada una de las comunidades. Entonces, ya los procesos están cambiando, candidatos que han clonado su voz para hacer discursos en diferentes regiones de manera simultánea, videos. Entonces, tenemos por un lado esa forma de mercadeo y promoción y algo que es mucho más profundo y es la democracia. Porque es que la IA ya puede participar o está participando. Entonces, esto no me parece que esté tan lejos y que hay que empezar a analizar que ya está avanzando en otros países. Es una locura. De hecho, ahora que pues, a mí me encanta escuchar a Diana hablar de estos temas porque me provoca como tirarme por la ventana de pensar en las implicaciones que tiene todo eso, ¿no? Es como, de verdad, cuando uno comienza a evolucionar y si uno tiene un poquito más del alcance tecnológico y técnico de la IA, pues se da cuenta que es utilizado de formas no tan chéveres, puede tener un impacto nefasto. Yo no sé si es una pregunta o es una reflexión que nos está haciendo Ramiro Corredor y me parece tremenda. A ver, ¿quién de ustedes se lanza a hacer un comentario? Está diciendo, si la inteligencia artificial es una tecnología transversal y global, ¿hasta qué punto debe ser regulada por los estados y no por modelos de gobernanza democrática basados en la autorregulación de los usuarios y la sociedad civil? ¿Ustedes cómo ven eso? Porque creo que es súper interesante. Hemos hablado un poquito tiene que estar el Estado y tiene que estar el mundo de las empresas privadas y tomar algunas decisiones, pero al final Ramiro nos está diciendo, no debería ser al revés, no debería haber como un tema de autorregulación. ¿Cómo ven ustedes ese punto de vista? Pues, qué pena, casi no hemos dejado hablar a Giovanni. Voy a decir algo rápido. Eso justamente es lo que está pasando en Estados Unidos ahorita. Estados Unidos tiene una relativa autorregulación dentro de las empresas privadas y ahorita aquí hay una pelea grandísima del gobierno con respecto a los estados, ¿cierto? Por el momento no hay una política, sino más bien son como unas, aquí se llaman, se me olvidó el nombre, pero son como unos proyectos que saca el gobierno para decirle a las empresas cómo se debería manejar la inteligencia artificial y cómo se deberían regular. Pero al mismo tiempo, los que sí están regulando son los estados.
¿cierto? Están súper activos sacando normas, son aquellos que ponen la talanquera para las empresas. Pero las empresas aquí están diciendo, oiga, en 50 estados tenemos que cumplir normas y políticas diferentes. Esto está hecho una locura, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para poner, digamos, nuestra bandera en California cuando Texas nos está pidiendo otra cosa? Y al mismo tiempo otros 48 estados más, ¿cierto? Entonces, digamos, esa es la experiencia de lo que está pasando acá y no oyendo a los ciudadanos, porque pues ya, digamos, los estados los que están tratando es de interpretar el deseo de los ciudadanos según las necesidades del Estado. Ahora, ¿qué está haciendo el Estado central? Trump con su forma de ser, digamos, muy, ¿cómo decirlo bonito? Como muy de su parecer, ¿cierto? Está tratando de decir, oiga, eso está un problema. Aquí estamos de pronto frenando la innovación porque las empresas no se están pudiendo mover bien en un salpicón de regulaciones estatales. Vamos a tratar de centralizar este tema y hacer una ley estatal. Los estados le saltaron. Hace poquitico hubo una votación, fue como 99-1, y le dijeron, mire, por historia aquí nosotros somos independientes y hacemos lo que queramos en los estados, ¿cierto? ¿Cómo nos va a poder decir? Hasta los mismos republicanos votaron que no. Entonces, ahorita lo que está tratando de hacer el gobierno de Trump es, a su manera, tratándolos de presionar como para que suelten un poquito, ¿cierto? Relajen un poquito el tema y Estados Unidos vaya hacia una regulación un poco más centralizada para facilitarle las cosas a las empresas. Entonces, es una discusión interesante, ¿cierto? Por ahí nuevamente entramos en los dos polos. ¿Quién debe regular? ¿Un gobierno central? ¿Un continente, como lo dijo Diana, que también es riesgoso? Miren lo que está pasando en Europa. Todos se alinearon con una visión y ahorita se están echando para atrás. O dejarlo más o menos, o como ahorita estábamos planteando, un gobierno que esté muy flexible mirando qué es lo que pasa, un adoptante estratégico y no tratando de caer en el error de ser un conejillo de indias de la gobernanza, ¿cierto? Eso es lo que deberíamos tratar de evitar. Los conejillos de indias están haciendo ahorita todas las personas que están llevando la batuta en este tema. Colombia debería estar muy observante de lo que está pasando y mientras todo lo que pasa ser muy ágil y reaccionar a la velocidad de lo que funciona y lo que no funciona mientras adoptamos, digamos, las mejores prácticas y todo lo que nos trae la tecnología. Y mis 5 centavos antes de darle la palabra a Gio. Yo creo que aquí no está pasando nada diferente a lo que ya ha ocurrido en otras ocasiones. Y es que la tecnología en cabeza de la innovación privada va adelante y luego unos años va por detrás la regulación, el gobierno, etcétera. Acá creo que la brecha se ha cerrado por la urgencia del tema y por el impacto de lo que están viendo Europa, China, Estados Unidos, que ya vieron que acá hay un tema de política de Estado. Latinoamérica lamentablemente ese gap todavía va muy atrás y con todo y eso creo que mejor dicho, creo que hemos hecho mejoras en términos de la reacción, pero todavía sigue siendo increíblemente lento. Sí, yo solo quisiera añadir que para mí la intervención del Estado sí tiene que verse, tiene que ser una intervención, pero que busque los principios. Es decir, ¿cuáles son los principios que van a regir el desarrollo de una política de fomento de inteligencia artificial, de adopción de inteligencia artificial? Oportunidad económica, democratización, educación. Y debe haber un mínimo de tema de respeto de principios, obviamente, de diversidad, de inclusión, de dar acceso a toda la población a las mismas oportunidades. Pero hasta ahí debería llegar. Y después sí se podría hablar de autorregulación. No se va a poder hablar de autorregulación cuando falta ese direccionamiento del Estado, porque si no, lo que termina pasando es que después pocas compañías van pues manejando el tema y eso tampoco es correcto. Pero la intervención debería ser mínima y debería simplemente buscar favorecer el desarrollo de condiciones económicas futuras. Poco lo que decíamos antes, o sea, la inteligencia artificial puede ser una oportunidad para Colombia para desarrollarse. El Estado debería tratar de hacer lo más posible para poner a los ciudadanos y a las empresas en las mejores condiciones para sacar provecho de la tecnología, no para hacer lo que está pasando en Europa, que se ve como una amenaza y como una cosa que puede terminar
generando un problema para los países, porque eso es lo que después tranca la innovación y tranca el empuje también de los emprendedores a adoptar esa tecnología. Eso está súper interesante, Gio, y me hace pensar en algo que en algún momento hablé con Diego Molano, el exministro, porque le pregunté en una entrevista que le hice si él creía que la IA iba a ser capaz, o digamos, la llegada de esta nueva tecnología iba a ser capaz de cerrar un poco la brecha. Y me dijo, no, la va a abrir muchísimo más, porque hay cosas tan sencillas como que se tenga un discurso de conectividad, particularmente Colombia del 90 y X%, y él me decía, eso no es tan así, porque al final están hablando acerca de que las personas tienen celulares y eso no es necesariamente conectividad. Conectividad es tener una máquina en la que yo puedo trabajar y hacer una serie de cosas. De, teniendo eso en cuenta, y no sé si esto de pronto es un poquito como para Diana, no estamos como corriendo el riesgo de que la promesa de la IA que nos va a hacer más productivos y se comience a volver en un poquito el opio del pueblo y que se vuelva como en la gran promesa que puedan traer las personas que van a lanzarse a temas políticos para decir, yo voy a hacer que todos entonces tengamos IA y ahora sea Colombia la potencia de la IA, cuando al final eso, pues, digamos, sería súper bonito lograrlo, pero seguramente estamos muy lejos de que eso pase. Hay mucho entusiasmo, pero ese entusiasmo requiere gasolina que normalmente tendrá que venir del apoyo del Estado para que exista infraestructura, no sé, programas de soporte, de apoyo, de financiación a proyectos, etc. Sí, Camilo, este es un proceso largo, muy largo, y creo que Colombia tiene una amenaza enorme y bueno, no solo Colombia, sino Latinoamérica, de quedarnos muy, muy atrás. Precisamente con lo que hablas de la penetración en el Internet, es una realidad que todavía tenemos muchos municipios en donde no hay Internet o el Internet básicamente funciona en determinadas horas. O yendo más tarde, estamos hablando de problemas de conectividad que ha tenido, por ejemplo, Leticia, ciudad capital, en donde continuamente tienen y no tienen internet, entonces no quiero saber qué está pasando en el resto del país. Entonces, hablar de IA cuando ni siquiera tenemos acceso a internet, cuando ni siquiera tenemos computadores, entonces sí es como tratar de hablar de algo que pareciera muy lejos, pero sí creo que tiene que haber un comienzo. Y tal vez no es garantizar que todos tengamos IA, que sepamos usarla, que la entendamos y que se empiece a implementar en procesos especialmente educativos. Yo soy de las que creo que si no hay educación, pues no va a haber avance de ningún tipo. Lo primero es educarnos, entender cómo funciona, cómo se hace, qué hay que hacer. Y poco a poco, pues iremos viendo qué va a suceder, pero tampoco nos podemos quedar quietos, ni y de algún modo tampoco cerrarnos a posibles propuestas, porque pues de otro modo la tecnología en otras partes ya está avanzando. Entonces, ¿en qué queda Latinoamérica y países como nosotros? Tú crees que, digamos que para no ponerle tintes ni politizar esta charla, tú crees que dentro de lo que está pasando hoy, sí existe una conciencia de lo que implica esa IA por parte de los candidatos actuales, y no por ellos, sino por el futuro que nos espera en la dirección de ellos? Sí, dentro de en ese panorama, tú sí ves que existe una preocupación y un interés por que eso pase, más allá más allá de decirlo para llamar posibles electores. Pues a ver, lo que pasa es que los problemas de Colombia son tantos que pues el principal y una de las propuestas, pues la IA termina siendo algo que viene de la mano, ¿sí? Y quizás si hiciéramos una lista de los principales problemas o de los principales retos para el país, pues creo que estaría la IA por ahí en el puesto 20, 30. Y no con esto queriendo ser de pronto pesimista, pero los problemas nuestros pues son de raíz, son diferentes y creo que ahí es en donde también se debe centrar el tema político. Eso no quiere decir que olvidemos que tenemos tecnologías y que tenemos una implementación de algo que está pasando en el mundo, que lo podríamos llevar a procesos para hacerlos más eficaces, rápidos, ¿sí? Para mejorarlos, ¿sí? Entonces creo que tiene que ir de la mano. Eh, no me puedo adelantar para saber qué están planeando los candidatos. Sí creo que todos de alguna manera se lo han planteado. Insisto que no serán las propuestas principales, pero que de algún modo este tema o esta temática la tienen que incluir.
porque pues se vuelve necesaria y porque es parte de cualquier proceso. Es más, si hablamos de cualquier política pública, ¿cómo no hacerla más eficiente a través de IA, de procesos educativos? Entonces creo que transversalmente puede estar tocando diferentes temáticas de importancia, pero pues sin duda, Camilo, pues ese no es el tema más relevante hoy en nuestro país. E incluso te diría, como asesora también política, que no recomendarías hablar de primerazo o que fuese incluso el tema principal, porque es que tenemos unos problemas de orden público, unos temas económicos, que creo que eso es lo que necesitamos hoy. Si no tenemos eso, pues cómo vamos a desarrollarnos, cómo vamos a crecer. Entonces, pero sin duda tiene que venir transversal. Creo que César Sí, tenía yo, algo, o Diego, no sé. no, algo pequeñito. Sí, súper de acuerdo y como lo decía anteriormente, esto no mueve la aguja. Seguramente no va a ser, de alguna manera va a salir por ahí alguna pregunta en un debate, pero no va a ser un tema que vaya, digamos a mover lo que piensa la gente de un candidato, ¿no? Primero, pues porque la gente que lo está viendo como que no está muy interesada. Hay tantos problemas y tanta polarización que ahorita eso no es lo importante. Y segundo, porque como lo decía anteriormente, la gente no sabe mucho de esto, ¿cierto? Y ni siquiera, que también es preocupante, el sector público. Entonces, ahí es súper importante también que empecemos a pensar en fortalecimiento de capacidades técnicas para el sector público, que finalmente es donde pasan las cosas, porque nosotros somos usuarios, ¿cierto? Pero quien puede fortalecer, digamos, y sacar los mayores réditos, pues es el sector público, la gente que está legislando, la gente que está permitiendo que las cosas pasen, ¿cierto? Y no sabemos qué tan preparado está el sector público en este sentido. No sabemos qué tantas capacidades técnicas hay. Yo creo que un próximo gobierno debería interesarse mucho en una formación en este sentido, como para que también empiecen a ver cosas muy interesantes dentro del gobierno, ¿cierto? Y simplemente no quedarnos como espectadores. Es una realidad, como yo lo decía, y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Desde el punto de vista regulatorio, estamos, digamos, bien enredados y a pesar de que están moviéndose cosas por fuera del gobierno también, creo que todavía falta mucho. Y desde el punto de vista de ser jugadores principales dentro de la inteligencia artificial, tampoco. Entonces, vuelvo a mi tesis primaria. Mientras vemos desde la barda todo lo que está pasando, ubiquémonos estratégicamente muy bien como país, ¿cierto? Centrémonos muy bien. Miren lo que está pasando, y no lo pongo como ejemplo, pero simplemente como para mencionarlo, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en El Salvador. Están abriendo las puertas a unas empresas que pueden traer, digamos, muchas cosas positivas desde el punto de vista económico a sus países. Salvador está haciendo una alianza estratégica con Grok ahorita para llevar todos sus modelos de inteligencia artificial y capacitar a todos los estudiantes como una prueba piloto a nivel nacional. ¿Por qué no hacemos eso? Porque de pronto no pensamos en, y me estoy lanzando con cosas muy aventuradas, ¿por qué no decirle a los países que sí están moviendo la aguja acá? Oiga, centros de datos, aquí, ábranlos, ¿cierto? Aquí hay capacidad, aquí hay muchos recursos naturales que necesitan los centros de datos, no, digamos, ofender a los ecologistas, porque ese es otro tema que podríamos hablar en otra charla. Pero yo creo que hay que aprovechar, hay que conocer la realidad de lo que es Colombia hoy en día y de alguna manera, y no por ser displicentes con Colombia, tratar de coger las boronitas que caen de la mesa, las mejores, posicionarnos de la mejor manera posible para, mientras entendemos todo lo que está pasando, mientras tomamos una postura de la gobernanza clara como nivel país, adoptar las mejores prácticas para adoptar, digamos, lo mejor de la tecnología en este momento. ¿Y será que ahí de pronto esto le cae más a César? Al final, y esto es muy difícil, digamos, dar opiniones porque uno siempre va a opinar desde lo que uno está viendo en el día a día, que para mi caso, pues es como todo el ecosistema del emprendimiento tecnológico. Hay mucho impulso ahí. Y Diego dice algo y es como aprovechemos y digámosle a alguien venga y haga algunas implementaciones, pero eso siempre genera un montón de miedos porque al final del día, y eso es lo que normalmente cuando uno va a hacer implementaciones ya se encuentra con la primera barrera que se llama el equipo de TI que dice, un momento, ¿usted dónde va a procesar mis datos?
y en ese universo nosotros casi que como región estamos muy lejos de poder tener en realidad sistemas de procesamiento locales, como dicen, la forma de entenderlos, refrigerados con agua local, alimentados con corriente local, lo cual significa que los datos están perfectamente sanos y seguros, conectándolo con lo que también decía Diego, de que es lo que a nivel estatal, pues cómo estamos implementando eso, ¿no? Cuando uno se encuentra con cosas tan divertidas como que si uno entra a la DIAN a descargar sus facturas, no puede hacerlo porque es todo un tema. Y uno dice, pues en espacios tan relevantes como la administración de impuestos, uno encuentra tecnologías absolutamente, o sea, paquidérmicas. Entonces, partir un poquito de ver esa realidad y de saber que no necesariamente estamos tan cerca de eso, ¿será que tal vez entonces los llamados como a sacar esas banderas y a meterle mucho esfuerzo a este tema es justamente todo el ecosistema que viene con mucha fuerza de creación, de hacer nuevos proyectos, de pronto no esperar hasta que las políticas públicas hagan algo, sino tomar decisión y entonces me voy a inventar esta cosa que va a ayudar a que las personas elijan al mejor candidato, por decir un ejemplo, pues, zafado. Que no sé, César, si tú ves algo ahí. Sí, 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 yo, mejor dicho, parafraseando, una de nuestras ministras, son como 50 preguntas en una, pero sí estoy de acuerdo con todo lo que dices. A ver, recojo un poco lo que dijo Diana, lo que dijo Diego, las preguntas que haces. Uno, cuando acá en Colombia no tienes vías, tienes sitios donde no llega electricidad, no hay un cubrimiento de internet tan grande, pucha, la IA es prioridad 75. Creo que eres muy generosa, Diana, cuando le dices 20. O sea, por ahora no va a ocurrir. En 4 años, en las elecciones de 4 años, quizás sea un factor diferencial. Ahora es un muy nice to have. Si lo es para el sector corporativo, que casi que uno se siente como Juan el Bautista en el desierto ondeando la bandera de viene la IA, imagínense esto a nivel público, ¿no? Y más cuando, como tú dices, Camilo, eh, ejemplo, paradigma perfecto, casi meme colombiano, la página Muisca de la DIAN. Sí, o sea, que llevamos, no sé, 85 años tratando de que se mejore. Obviamente es una exageración, pero es una página dolorosa, usabilidad cero, está caída todo el tiempo, errores, en fin. Entonces, ¿qué vamos a esperar de una IA metida en el gobierno o manejando con todo el slop de la IA que puede tener en este momento? Porque no hay que dejar de olvidar que todavía son tecnologías que están emergiendo, ¿no? Y que no están en su punto máximo y que todavía toca meterle mucho guardarraíl y mucho testing y mucha cosa. Entonces, sin embargo, y esto me trae el ejemplo que tú mismo traías, el ejemplo de Diego Molano en su ministerio hace ya más de una década, decididamente le dio un impulso gigantesco a la transformación digital o a la adopción digital o al desarrollo digital, como lo queramos llamar, del país. Y puntualmente con iniciativas, no con grandes iniciativas de proyectos de ley gobierno, no, no, esto es haciendo, esto hay que llevar internet, hay que llevar tabletas, hay que llevar a las escuelas, es decir, y con hacer y con mucha acción. Y ahí creo que hay unas posibilidades enormes para alianzas público-privadas. Yo también coincido que acá nosotros nos vamos a inventar el siguiente ChatGPT. De hecho, lo más cercano a Latinoamérica es lo que hace Chile. Chile tiene un modelo que está haciendo, mi percepción, es un buen modelo, va a estar a esa altura, va a competir en esas ligas. No, olvídate de competir en esas ligas. Las ligas en las cuales nosotros podemos competir, y esto lo hablaba en un podcast hace cerca de un mes, es que creo que Latinoamérica tiene un potencial enorme para poder resolver creativamente problemas con pocos recursos, porque ese es el juego que nosotros sabemos jugar. Y creo que nosotros podemos ser buenos no generando modelos, sino aplicando la IA, nuevos modelos de negocio, de soluciones públicas, de mejorar la vida de las personas, de aprendizaje, de todo. O sea, hemos visto que sirve de todo, desde ciencia hasta responder un correo bien. Y ahí es donde creo que vale la pena enfatizar en la aplicación de la IA. Mientras eso no pase, creo que vamos a seguir un poco pegados de esperar esas migajas de las cuales tú hablabas, Diego. Creo que la realidad de implementar infraestructura de IA en Latinoamérica, por lo menos en Colombia, lo veo más factible en Chile, lo veo más factible en otros países, quizás en México. Colombia lo veo muy complejo precisamente porque no estamos capacitados ni siquiera en la infraestructura básica. Y creo que ahí nos falta todavía bastante como para poder llegar.
Bueno, y Diana, y tú cómo ves esta historia? A ver, y de pronto estoy como volviendo a llover sobre algo que te decía hace un momento. Me da la sensación que toda nuestra charla termina volviendo un círculo vicioso porque uno dice, ok, hay que gobernar la IA de alguna forma, hay que ponerle una manera de control, no escaparla, pero es, por favor, no engañemos a la gente con temas de inteligencia artificial. Pero entonces, para que eso funcione, tiene que existir alguna semilla que ojalá venga del Estado, pero pues el Estado tiene muchas cosas más importantes que solucionar. Entonces, pues eso va a estar en manos seguramente de los empresarios que no lo tienen tan clara. Y eso va a pasar en la medida en que también de cara al Estado, pues hay una preocupación y hay un interés en que como país ojalá seamos relevantes y que eso tal vez sea la oportunidad de que más adelante, pues no hablemos de potencia, porque eso da un poquito hasta de risa, pero ¿por qué no soñar con que haya una relevancia? ¿Será que, será que hay posibilidad de que eso entre en las agendas de lo que se puede proyectar hacia adelante en el gobierno? ¿Será que eso, además, entrando en la agenda, tal vez en ese momento hay una preocupación y un entendimiento para poder generar una regulación justa, en fin? Camilo, claro que hay una posibilidad enorme. Yo creería y casi que te garantizo, sin importar el candidato que gane, que va a estar en la agenda. El tema sí va a estar incluido. Es un tema de relevancia global. Que lo podamos abordar como otros países, con la rapidez, con el presupuesto, muy probablemente no, pero sí creo que va a ser un tema del que se va a hablar porque ya se está hablando. Entonces, hoy ya vemos intentos y también hay que destacar que hay intentos desde el legislativo, que hay intentos desde el gobierno nacional, que hay intentos desde el sector privado, entonces sí los hay. ¿Qué esperaría? Y es poder empezar con articulaciones. Creo que es una de las partes que más necesitamos, no solo incluirlo en la agenda, sino sentar a los actores, como lo mencionábamos ahora, la academia, el sector corporativo, el Estado, gobiernos locales, muy importantes porque solo estamos hablando del gobierno nacional y los locales que. Entonces, sí creo que va a estar en la agenda, creo que ojalá y lo veamos con quien gane y especialmente también quienes están en cargos de poder, lo puedan llevar a mesas, mesas de discusión, mesas con diferentes actores, en donde podamos, como tenemos este espacio, poder tener unas líneas y empezar a definir unas rutas. Fácil no va a ser de tiempo, pero creo que estos espacios hay que empezar a promoverlos. Entonces, sin duda creo que se van a dar, esperaría que sí, y si no, también creo que esto que estamos haciendo hoy también empieza a despertar, ¿no? A generar esas intenciones. Entonces, ¿qué más que hayan más grupos como este, gente como nosotros, interesados en hablarlo, en aportar, en escribir sobre el tema, porque esto también va generando la necesidad de que se incluya. Me gustaría, nos quedan 4 minuticos como para ser muy exactos, a pesar de que arrancamos tarde. Quiero invitar a quienes nos están acompañando en la transmisión, si quieren dejarnos un mensaje como de cierre interesante, sobre todo porque más allá de que lo podamos traer y hablarlo aquí, interesante como que vayan quedando esas ideas y con lo que se hayan quedado de esta charla. Y a ustedes tres me gustaría invitarlos a que nos tiren ahí una idea de cierre para despedirnos y ver cuándo nos volvemos a sentar a seguir hablando un poquito de esto. Si quieres tú, Diana, por favor. Pues bueno, mi idea de cierre, y creo que ya lo hemos comentado, pero la vuelvo a traer a colación y es la actualización y la responsabilidad que tenemos nosotros mismos acá. No podemos hacer y decir gobierno hace esto, empresariado hace esto, sino nosotros, cada uno de nosotros poder actualizarnos, aprender y buscar. Sin duda no tenemos también toda la oportunidad y dependiendo del caso donde estemos ubicados, ciudades, pueblos, de pronto y el acceso para poder aprender, pero ya hay muchas cosas en donde se puede leer, en donde se puede revisar, ya hay estudios, documentales, entonces la invitación es que cada uno se actualice en la medida de lo posible. Para poder hablar de esto tenemos que entender de qué se trata y básicamente en cualquier profesión, en cualquier labor, la IA va a venir. Entonces, qué mejor si la hacemos nuestra amiga. Entonces, mi invitación es esa. Bueno, yo, digamos, como para dejar una idea de cierre, creería nuevamente, y me devuelvo al principio con el ejemplo de lo que está pasando en Europa, ¿cierto? Yo creo que la posición de país
como tal debería ser muy reflexiva y debería concentrarse en minimizar errores costosos como los que está cometiendo o cometió Europa y está redireccionando su rumbo y de alguna manera, como con muchas de las cosas que hemos hablado acá, tratar de maximizar la transferencia de tecnología probada y estar muy estratégicamente vigilantes con una política y con unas reglas claras, como le decía Giovanni, para darle tranquilidad a la gente, para dar una estabilidad, para invitar a la inversión en el país, pero al mismo tiempo estando muy en el centro, ¿cierto? Muy reactivos. Rescato eh, eh, lo que está mencionado dentro del proyecto de ley. Nuevamente, qué pena ser tan canzones con ese proyecto de ley, que yo sé que no es lo único que hay, pero es estar muy flexibles, filosofía flexible con respecto a las mejores prácticas, porque esto está cambiando todos los días y de alguna manera yo creo que siendo más que líderes en la carrera de la inteligencia artificial, creo que podemos estar muy posicionados estratégicamente para tratar de recibir lo mejor de todo lo que nos puede traer como sociedad y como país lo que está pasando con la inteligencia artificial. Yo creo que acá hay un mensaje de algo que, si bien no es urgente, creo que es muy importante y que hay que hacerlo importante antes de que se vuelva urgente, precisamente. Es la IA, es decir, si en este momento, creo que se me ocurre una analogía, si en este momento la gran mayoría de personas no podemos vivir sin un celular, sin un dispositivo de estos móviles que básicamente es un computador en el bolsillo, en algún tiempo, no tengo la bola de cristal para decir cuándo, pero creo que va a ser más temprano que tarde, no vamos a poder vivir sin IA. Y cuando eso pase, los que van a estar más preparados, no solamente en términos de entender la tecnología, usarla, adoptarla, sino también sacarle ventaja, pues van a ser los que van a tener una un gran diferencial. Y no solamente me refiero al sector privado, al sector profesional, sino inclusive a nivel personal. Entonces yo creo que el primer llamado es urgente comenzar a aprender y urgente entender para qué sirve, entender que no es solamente ChatGPT y preguntarle cómo puedo sacar un texto, sino entender todas las posibilidades, uno. Y dos, creo que digamos, paralelo con esa iniciativa también es súper importante entender que esta tecnología tiene un potencial tan grande, que de hecho ya lo estamos viendo en otros países, de cambiar muchas reglas de juego, muchos entornos laborales, profesionales, etcétera, que es fundamental entender qué implica la gobernanza de la IA, cómo está avanzando la gobernanza en nuestros países, cómo está avanzando en mis empresas, si hay una política definida o no acerca del uso de datos, acerca de la regulación de la IA, de la opción, etcétera, y poder entender y entenderlo, y no solamente entenderlo, sino sobre todo exigirlo también. Creo que es importante avanzar en esos dos, en la adopción de la IA y en la gobernanza y en el entendimiento de la gobernanza de la IA también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Giovanni que tuvo que saltar de la llamada hace unos minutos. Creo que estos espacios son absolutamente relevantes. Seguramente entre los cuatro o cinco o entre los que estamos acá y los que nos están viendo, no vamos a hacer necesariamente todo el cambio, pero por lo menos comenzamos a abrir la mente de quienes ya estamos metidos en esta historia. Entonces, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos están viendo y nos verán en el futuro, no de forma sincrónica, y les estaremos contando cuando nos volvemos a sentar a seguir hablando de este tema. Dejen Un todos los último comentarios y comentario todo esto. Un Adelante, último adelante. comentario como de abrebocas para que podamos de pronto plantear un tema un poco diferente al que hemos venido hablando en estas dos oportunidades, que es súper interesante también, y es todo el tema ético de la implementación de la inteligencia artificial. Ahí hay muchas cosas bien interesantes para hablar y creo que también es súper relevante para toda la gente. Buenísimo. Y si alguien de los que nos está viendo se quiere subir a este panel y charlar aquí, por favor escríbalo ahí en los comentarios y lo agregamos y súper invitados. Esto creo que es un espacio que estamos abriendo justamente como para conocer nuevas personas y nuevas perspectivas.
Feliz día a todos y muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.